Hoy nos metemos de lleno a un capítulo fascinante de El arte de la guerra. Es el noveno, sobre la distribución de los medios. Ajá. Y aquí Sun Tzu nos da una clave, pues, poderosa, ¿no? ¿Dónde te posicionas y qué tan agudo eres para observar? Eso puede ser la diferencia entre ganar y perder. Totalmente. La observación es crucial. Exacto. Así que vamos a explorar justo eso, sus tácticas para mover las tropas, para elegir el mejor terreno y, quizá lo más intrigante, cómo descifrar qué piensa el enemigo nomás con mirar. Sí, es casi como leer la mente, pero basado en señales muy concretas. Empieza con algo bien básico, la geografía. Y es muy práctico, la verdad. Si estás en montañas, dice, muévete rápido, busca valles altos soleados y ataca siempre cuesta abajo. Claro, la ventaja de la altura. Y con los ríos, la regla de oro parece ser, nunca pelees en el agua. Espera a que la mitad del enemigo haya cruzado y ¡zas! Atacas. Y ojo con acampar río abajo. Tiene sentido, te vuelves vulnerable. Menciona también los pantanos, cruzarlos rápido sin pararte. Y en llanuras, buscar terreno fácil, con elevaciones detrás y a la brecha. Siempre preferir lo alto y lo luminoso. Suena, pues, a sentido común, ¿no? Pero hay algo más, ¿eh? Más profundo. Sí, definitivamente. Fíjate que lo fascinante es la lógica estratégica y hasta, diría yo, psicológica que hay detrás. Psicológica. ¿Cómo? Bueno, el terreno elevado no es solo una ventaja táctica obvia para ver mejor o atacar. Sun Tzu entiende que también eleva el espíritu, ¿sabes? Da ímpetu. Órale, no lo había visto así. Y al revés, el terreno bajo, húmedo, pues no solo dificulta pelear, sino que mina la salud, trae enfermedades, baja la moral. Hay una frase clave: cuida de la salud física de tus soldados. Claro. Y eso, pues, es esencial para ser invencible. El principio es usar todo lo bueno del terreno, la altura, el sol, que esté firme, a tu favor. Y dejarle lo malo, barrancos, zonas que se inundan, trampas naturales, al enemigo. Es controlar el entorno, básicamente. Entendido. Controlar el entorno físico. Pero luego da un salto a algo más sutil, ¿no? Que es leer las señales del adversario. Ajá. Es casi como si el enemigo te estuviera hablando sin abrir la boca. Menciona cosas como, si se mueven los árboles, es que se acercan. O si ves pájaros volando de repente, cuidado, puede ser una emboscada. Exacto. O animales asustados también. Eso. Incluso el polvo, columnas altas son carros, nubes bajas y anchas, pues es infantería. Pero, ¿qué tan confiables son estas señales? Digo, ¿no podrían ser un engaño? Es una excelente pregunta. Y sí, Sun Tzu mismo advierte de los engaños, como obstáculos puestos a propósito. Ah, ok. La clave, yo creo, no es tomar cada señalita aislada como verdad absoluta, sino leer el conjunto, el contexto. Y va mucho más allá de lo físico, ¿eh? Hay que observar el comportamiento. El comportamiento. Sí, por ejemplo, los emisarios. Si llegan con palabras humildes, pero tú ves que atrás hay muchos preparativos, aguas, planean avanzar. Ajá. Si hablan muy altaneros, pero se les ve inquietos, probablemente se van a retirar. O si piden paz sin un tratado formal, suele ser una trampa, un complot. Vaya. Y luego están los signos de tensión interna, que son fascinantes. Soldados que se apoyan unos en otros, pues, delatan hambre. Si los aguadores violen primero, hay sed extrema. Si ven una ventaja clara pero no la toman, están agotados. O sea, no es solo ver el polvo, es interpretar el estado real del oponente. Mencionas también señales de desorden o miedo, pájaros reunidos donde no hay nadie o llamadas nocturnas. Exacto. Esos detalles te dicen cómo está la moral. Llamadas en la noche indican temor en las filas. Si los estandartes se mueven sin orden, hay confusión en el mando. Entiendo. Murmuraciones entre la tropa, pues pueden significar que ya no hay lealtad. Incluso la desesperación se nota. Si dan recompensas muy exageradas, quizás porque están en un callejón sin salida. Claro, como último recurso. O castigos excesivos, brutales. Eso indica que la disciplina se basa en el miedo y está por romperse. Y bueno, si llegan a matar sus propios caballos para comer, es que su logística ya colapsó. Es leer entre líneas, o sea, el estado psicológico y material del adversario. Y todo esto, la posición, la observación, nos lleva de forma natural a la disciplina interna, ¿no? Y la relación entre el líder y su gente. Sun Tzu tiene una advertencia interesante ahí. No castigar a las tropas antes de que confíen en ti. Cierto. Dice que si no hay lealtad, el castigo no sirve.
solo crea resentimiento. Pero ojo, tampoco vale no imponer disciplina una vez que esa lealtad ya existe. ¿Cómo se logra ese equilibrio? Es un balance delicado, como bien dices, muy fino. Sun Tzu habla de dirigir con arte civilizado, que podríamos entender como humanidad, justicia, preocuparte por ellos, Ajá, el lado humano. y unificar con artes marciales, o sea, reglamentos claros, disciplina firme, consecuente. La clave está en la claridad y la constancia de las órdenes. Claridad y constancia. Sí, si las órdenes son razonables, justas, sencillas y se mantienen, las tropas las entienden y las cumplen. Pero si son confusas, o cambian a cada rato, o son caprichosas, pues minan la confianza, y eso lleva al fracaso. Entonces, si tuviéramos que sacar la esencia de este capítulo, diríamos que la victoria no viene solo de la fuerza bruta, sino de la inteligencia para estar en el lugar correcto, Ajá. la agudeza para ver lo que otros no ven. Y la habilidad para tener un equipo unido, disciplinado, enfocado. Precisamente, esa capacidad de leer el entorno y al adversario y de adaptarte constantemente, eso es atemporal. Resuena mucho en esa frase del texto. Cuando las órdenes son razonables, justas, sencillas, claras y consecuentes, existe una satisfacción recíproca entre el líder y el grupo. Una satisfacción recíproca. Me gusta eso. Y quizá la reflexión final para quienes nos escuchan es esta. Más allá de cualquier campo de batalla, en nuestros propios desafíos, los de todos los días, ¿cómo podemos agudizar nuestra capacidad para observar nuestro terreno, o sea, nuestras circunstancias? Sí. Y para leer esas señales, las intenciones, las oportunidades, los riesgos, que muchas veces, pues, se nos pasan de largo. Venimos de analizar la distribución de los medios en el arte de la guerra. Hoy, continuamos esta exploración profunda. Nos metemos al capítulo 10, sobre la topología. Aquí Sun Tzu nos revela cómo el propio campo de batalla, pues, el terreno, dicta mucho de la estrategia. Habla de 6 clases de terreno, 6 caminos, digamos, a la victoria o al fracaso. Vamos a examinar cómo un líder debe entender y usar el terreno, desde el que parece fácil hasta el que es una trampa mortal. Pero, y esto es clave, veremos que Sun Tzu insiste, los desastres casi nunca son culpa del terreno en sí, son errores de liderazgo. Empecemos con esos 6 terrenos que identifica Sun Tzu. Está el terreno fácil o accesible. Ahí la prioridad es moverse rápido, tomar las alturas, las zonas soleadas, asegurar suministros. ¿Qué otros menciona? Imagina un lugar de donde es complicado salir. Sun Tzu advierte, avanza solo si el enemigo está, pues, desprevenido. Si ya te espera, retirarte puede ser un desastre. Complicado. Sí. Y luego el terreno neutro. Este es desfavorable para ambos bandos. Aquí la estrategia es curiosa. Si el enemigo te ofrece una ventaja, no la tomes. Mejor retírate un poco. Indúcelo a salir y entonces atacas tú con ventaja. Es un juego de paciencia. Entiendo. Evitar la trampa obvia. Y los terrenos más restrictivos, Como los desfiladeros, ¿no? exacto, menciona el terreno estrecho. Si llegas primero, la orden es clara. Ocúpalo bien, asegúralo y espera. Pero si el enemigo ya está ahí y bloquea el paso, prudencia. No hay que perseguir, salvo que deje el camino muy libre, quizás demasiado libre. Hay que desconfiar, sí. Algo parecido pasa con el terreno accidentado, montañoso. De nuevo, ocupar puntos altos y soleados, dominar desde arriba. Si el enemigo ya los tiene, Sun Tzu es muy claro. Retírate. Busca otra oportunidad. No ataques cuesta arriba. Tiene lógica. Y el último, el terreno abierto. ¿Qué sucede ahí, donde no hay una ventaja geográfica clara? Ese es otro reto. En terreno abierto, con fuerzas parejas, es difícil forzar un combate que te favorezca claramente. Ahí se necesita, pues, otro tipo de maniobra. Quizás más engaño, buscar el error del otro. El terreno no ayuda tanto. Comprender estas 6 categorías es vital para un general. Ignorarlas es, bueno, buscar la derrota. Pero aquí es donde Sun Tzu pone el dedo en la llaga, ¿verdad? Dice que el terreno rara vez es la causa final del fracaso. La vulnerabilidad real está en el liderazgo. Precisamente. Fíjate que detalla 6 calamidades militares. Todas nacen de errores del mando. Está la huida. Atacar con una fuerza 10 veces menor. Una locura. ¿El 1 contra 10? Exacto. Luego, la retracción. Tropas buenas, pero oficiales débiles que no saben mandarlas.
Después, los apuros o el derrumbe. Esto pasa si los soldados son débiles y los oficiales muy duros. O al revés. O peor, cuando los jefes son coléricos, impulsivos, ordenan ataques por pura frustración. Fallos de carácter, de estructura. ¿Cuáles son las otras calamidades? También está la revuelta. Surge con generales débiles, órdenes confusas, sin una cadena de mando clara, digamos. Y finalmente la derrota generalizada. Esta viene de no saber evaluar, no calibrar al adversario, atacar fuerzas superiores sin un plan, no elegir las tropas adecuadas para cada tarea. O sea que todo vuelve a la capacidad de análisis del líder. Calcular al enemigo, medir distancias, riesgos. Tan importante es este análisis que Sun Tzu plantea algo, radical. Si tu evaluación estratégica, lo que él llama leyes de la guerra, indica victoria, debes luchar. Incluso si el gobierno te ordenó no hacerlo. Incluso contra órdenes directas. Sí. Y al revés. Si tu análisis dice derrota, no pelees aunque el soberano te presione. El objetivo final no es la gloria personal, ni la obediencia ciega. Es proteger a la gente y servir al Estado a largo plazo. Y en medio de tanta estrategia, hay un consejo muy humano. Trata a los soldados como hijos queridos. Así te seguirán incluso a la muerte. Pero, cuidado, hay un pero. Sí, el equilibrio es fundamental. Demasiada amabilidad, ser demasiado indulgente, los vuelve inútiles. Como niños mimados, dice él. No servirían en combate. Exacto. Necesitas el afecto que crea lealtad, pero también la disciplina que asegura la eficacia. Al final, la victoria depende de saber 3 cosas clave. 1. ¿Es vulnerable el enemigo ahora mismo? Mis tropas son capaces de ejecutar el ataque. Y 3. El terreno favorece esta batalla. Ignorar una de esas 3. Reduce tus posibilidades a la mitad, literalmente. Por lo tanto, y cito, los que conocen las artes marciales no pierden el tiempo cuando efectúan sus movimientos, ni se agotan cuando atacan. Cuando te conoces a ti mismo y conoces a los demás, la victoria no es un peligro. Cuando conoces el cielo y la tierra, la victoria es inagotable. El terreno, pues, impone condiciones, claro, pero la verdadera maestría está en cómo el líder lo interpreta, en conocer sus fuerzas, las del enemigo, y actuar con sabiduría, con disciplina, a veces incluso desafiando órdenes por un bien mayor. Esa victoria inagotable viene de entender todo, el cielo y la tierra. Y queda la reflexión flotando. ¿Cómo aplicamos esto hoy? Estos principios sobre terreno y liderazgo fuera de la guerra, en el trabajo, en nuestros proyectos, en la vida misma. Dale like y suscríbete si quieres más sabiduría estratégica como esta.